Y es el precumpleaños también de la amiga que queremos. Por ahí. Y luego también contamos con Ajo, micropoetisa, Ajo, que ella se va a encargar de abrir y cerrar con unos micropoemas. Creo que la conocéis de todas, ya tiene varios libros. Y aparte de ser una tía muy maja, pues también, escribe bien y hace cosas que se lo ha ganado, vamos. Bueno, no os preocupéis. Entonces va a empezar y va a cerrar el acto Ajo, ¿vale? Vale, pero como llave pequeña. ¿Empiezo ya? Sí. Voy, esperad que me dé una vuelta. Como diría Clarice Lispector, ¿cómo comenzar por el principio si las cosas ocurren ya justo antes de ocurrir? Bueno, yo voy a empezar con este que dice: soy una mujer desnuda que va por ahí con una maleta vacía e ignoro con la certeza de la intuición si fui hecha para llegar a hoy o expresamente para olvidarlo. También, entre las investigaciones que tenemos en el mundo de la micropoesía, he llegado a las siguientes conclusiones, veréis. El futuro es un invento del amor. Y el amor es un invento del mezcal. Y el mezcal es un invento de Dios. Y el presente es un invento de las mujeres. Porque ya está bien de el futuro, no sé qué de las mujeres. No, déjate de futuros, que además el futuro no existe. Veo, ¿qué ves? Pues mira, en general lo que veo es mucho gusano y después poca mariposa. Lo noto muy desproporcionado. Como también noto muchísima desproporción entre el miedo que tenemos y después el peligro que hay. Tú te pones a dividir todo el peligro que hay entre el miedo que se tiene y te sale a que se te rompe un poquitín una uña. Es decir, no hay peligro suficiente para tantísimo miedo como se tiene. Pero también todo lo tienen muy bien montado porque nos regalan miedo para luego vendernos seguridad. Y bueno, pues esta es mi humilde opinión y a mi humilde la verdad es que no me Bueno, el conversatorio, porque el formato vais a ver que va a ser... Tenemos que hacer esto para todas y todos. Porque aunque tengamos poco tiempo para hablar y para conversar, sí que es cierto que ella es como la invitada de honor, permitidme, a Lilia también me va a acompañar, y además ella, como ya todas sabéis, es autora de Capitalismo Gore. One Hit Wonder. Haz lo tuyo. Que ya ha cumplido 10 años y que yo creo que es uno de los mejores ensayos. Hola. A Lilia. Ahí. Quitar las cosas. Toma. Siéntate aquí. A Lilia acaba de llegar. Bienvenidos. Y el Capitalismo Gore, que cumple 10 años, para las que todavía no habéis leído Capitalismo Gore, tenemos a Paula. Paula. Se cambiaron los... Sí, traje gafas. No, pero no son esas. Tiene 3, por lo menos 3. Yo, claro, me preguntaba quién puede leer un fragmentito de Capitalismo Gore para que la gente entre un poco en toda esta trama tijuanera de frontera, de mujeres, ¿no? Y que además yo creo que describe muy bien de qué va toda esta historia y que además anima a leer el libro con ansia. Pero ella no tenía gafas, pero ha venido otra cosa. Paula, sí. Paula, ¿Dónde me pongo? donde quieras. Aquí mismo. Vente aquí. Okay. Yo quiero agradecer porque Tijuana es mi segundo hogar. Ahí tengo parte de mi familia, entonces voy a leer un extracto que hace de Tijuana precisamente. ¿Me quitas la mascarilla? Sí. Sí. Okay. Luego leo el título, ¿no? The beginning. This is Tijuana. La nubosidad furiosa que es el Pacífico. Un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico. Cigarrillos incendiándose uno tras otro. Luces de la zona roja, microscópicos universos.
metástasis arbórea, los narcos, el machismo, Silicon Land, Horse Barbies Factory, armas de alto calibre riéndose a carcajadas. This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo. Decir de otra manera que todo es un eterno regreso. Trayectorias y mujeres irrevocables. Violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas. This is Tijuana. La palabra welcome riéndose en mi cara. La palabra welcome significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El silencio que apuñala. El desierto que hierve. Los gritos migrantes que estallan. This is Tijuana. Bueno, se ha incorporado a Dilia de las Mercedes, que yo agradezco de corazón porque acaba de venir de El Salvador. Wow, ese jet lag. Se ha echado un poquito. Ahora. Sí, verdad. Pero ya no lo tengo porque llegué ahora. Bueno, Acaba de bienvenida. llegar. Ella es bueno, pues la que lleva la voz de la Asociación de Mujeres de Guatemala. Y antes de hablar un poco del capitalismo gore, que sí que me vas a permitir que haga una pregunta, que luego yo creo que abre un poco, porque el capitalismo gore existe, sigue existiendo, y no solamente es en Tijuana, sino que en todas las partes del mundo, sobre todo en América Latina. En estos 10 años del capitalismo gore, ¿qué gore se ha vuelto? ¿Cómo ha ido? ¿Qué cambios se han producido? ¿Se han apreciado novedades? Sí, bueno, para empezar, muchas gracias por estar aquí esta tarde, noche con nosotras, con nosotros. Gracias también por todo el trabajo que hizo Lola para organizar esto, también a la librería. No la sigo mucho por redes, pero vivo a 10.000 kilómetros de distancia, así que me queda un poco lejos, pero bueno, voy a llevarme la mitad del stock, seguro. Hoy fuimos a comprar, mi amiga y yo, una maleta, justo para ella es testigo. Entonces, amarilla, para que no vayan a robarme los libros, es que mi maleta amarilla va a ser, la voy a tener chingada. Pero, ¿cómo ha cambiado? Mira, hace 10 años, bueno, 10 años que se escribió el libro y desde que yo escribí el libro, que es mi tesis doctoral, hasta que se publicó pasaron por lo menos 4 años. Las cosas en México estaban muy violentas, siguen estando violentas, pero de otra manera. Y lo que yo veía en ese momento era que había un problema también, o sea, un problema de violencia, un problema de espectacularización, un problema de masculinidad del que nadie estaba hablando y que nos tenía jodidas, pero también había un problema de colonialismo muy fuerte. Y que esas 4 cosas juntas, más la espectacularidad y las redes, estaban haciendo un caldo de cultivo para algo que iba a explotarle en la cara a todo mundo, pero que como le estaba pasando a Tijuana, que es el espacio liminal entre dos mundos y que están diseñadas las fronteras para que pasen esas cosas, ¿no? Se normalicen, y son esos laboratorios como de tanto de criminalidad, pero también como de creación y de polarización, digamos, ¿no? Como que pasan cosas increíbles ahí, pero increíble no siempre es bueno. Veía que pues es como un poco como lo que pasaba cuando yo en los años 90 leía a las feministas chicanas, o en los años 90, 2000, que nos hablaban del mundo por venir y no era nada esperanzador, ¿no? Cuando lees a Gloria Saldú, a Cherry Moraga, en los años que están escribiendo en los años 70 finales, principios de los 80, y nos están hablando del riganismo y que están haciendo política con poesía, y dices, es que estas mujeres parece que tienen una bola de adivinación del futuro, ¿no? Y que de repente nadie las escuchaba porque hablaban con acento, porque eran mujeres que no tenían una cátedra en la universidad, porque sus madres estaban trabajando de mujeres de la limpieza en un país que también era de ellas, pero que no las tomaba en cuenta. Y estas mujeres estaban como hablando un poco al viento, ¿no? Como Cassandra, mientras no les pasa, porque es como dicen en inglés, ¿no? It's not funny when it happens to you. No es tan divertido cuando te pasa a ti. Y cuando le empezó a pasar esto a otros lugares del mundo, entonces empezó a ser peligroso. Creo que el capitalismo ha sido gore desde que se inventó, porque es totalmente incompatible con la vida, ¿no? Y además no es un proceso como de organización del trabajo, es un proceso de
acumulación primitiva que tiene que ver con desmovilización de multitudes y de luchas, ¿no? Viene no después del feudalismo, se impone al feudalismo como una forma de arrancar todas las posibilidades de crear comunidades. Bueno, eso lo dice perfectamente Silvia Federici en su hermoso libro de Calibán y la Bruja, que ya no voy a, yo no, lo dice maravilloso, entonces yo no tengo que repetirlo, pero yo pensaba, son estos dos mundos, ¿no? El mundo de la colonia histórica, digamos, pero el mundo de las nuevas colonias o los mundos neocoloniales, en donde la necropolítica, que es un concepto de Aquiles Bembe o Achille Bembe, este filósofo camerunés que ya hablaba de eso en el año 2003 y que fue como alguien que me ayudó a pensar mejor el capitalismo gore, me daba cuenta de que justo muchas de las cosas que me decían a mí que eran como mis fantasías apocalípticas, ¿no? Eso me dijeron en mi tribunal de tesis. Que esas cosas pasaban allá en mi imaginación, que en el mundo real no pasaban. Y yo le contesté al Señor, no, eso pasa, eso sí que pasa, pero bueno. Entonces, y me costó la respuesta a un cum laude, ¿no? Sí. Lo recordamos. Bueno, pues esta cuestión era como que lo que a mí me preocupaba no era tanto tener una palabra sobre lo que estaba pasando, sino crear comunidades de sentido para ver que la necropolítica y el capitalismo gore eran realidades que estaban abajo de esta realidad, ¿no? Que mientras, en el caso de España, en el caso de Europa, estaba todo muy tranquilo, abajo les estaban serruchando el piso, como dicen los amigos chilenos, sin que se dieran cuenta, ¿no? Que había como una tranquilidad mental, pero que todo estaba pasando, y estaba pasando aquí, y que además era como un proceso de gritarle a la gente y decir, no, es que eso te pasa a ti porque eres sudaca y porque eres racializada, pero a nosotros no nos va a pasar. Y claro, no era la gente cercana, ¿no? Pero sí esta cosa de ver cómo se ha degradado y que el capitalismo se ha vuelto gore en todos lados porque era gore desde el principio. O sea, el proyecto capitalista no era ni con la disidencia ni con la naturaleza. Pero como me preguntaban mucho y así los señoros muy inteligentes siempre me decían, ¿por qué capitalismo y no neoliberalismo en sus categorías? Y yo, no, lo que le falta a las tuyas es una historización. No, yo estoy hablando de hace 5 siglos, tú estás hablando de los 80 o de los ordoliberalismo 30, si quieres ser muy alemán, más inteligente todavía. Entonces, pero la cuestión es que siempre se me criticaba porque como una señora que es bastante puta y que además es bastante racializada piensa estas cosas, ¿no? Las mujeres no podemos pensar mucho y además filosofía menos. ¿Cómo vas a venir a decir esto? Estás imaginando. Bonita tu novela, ¿no? Entonces, lo triste es que al final no es porque yo quisiera decir, ay, esto es, sino que me preocupaba mucho cómo veía la degradación de la política, la polarización de los discursos que parecían todos de éxito, ¿no? De repente en 2006 teníamos el matrimonio gay, teníamos no sé qué, la ley de no sé qué, igualdad, un ministerio de igualdad. Era todo, o sea, Madrid no era el paraíso fiscal, pero era un país homosexual en ese momento, homosexual entendido como LGBT, ¿no? Y a nosotras, a todas y a todes, y yo tengo que decir que yo no escribí Capitalismo Gore sola, o sea, fue en la comunidad con las feministas de esos momentos, con las ocupas en la escalera Caracola, con Lucas, con las del posporno, con todas esas cosas que estaban pasando en ese momento y que no queríamos claudicar en la normalización, de alguna forma. Pues a mí me da mucha preocupación como esto venía y nadie lo estaba viendo porque parecía que todo estaba súper bien y que todo solo era mi alucinación, ¿no? Entonces, a partir de la normalización, no de la brutalidad y del espectáculo, que aquí ha costado un poco más por la sensibilidad que tienen de otra manera, podríamos hablar de eso, pero va a tardar mucho. La cuestión es que a mí me parecía que lo que se volvió muy normal era la necroadministración, y la necroadministración se volvió muy normal con los centros de internamiento en este país. O sea, mientras fueran negros encarcelados, niños no acompañados, moros de mierda, porque es así como les dicen, no que yo les diga, sudacas que vienen aquí a robarnos el trabajo y todas estas cosas que no se decían en voz alta, pero luego vino Vox alta a decirlas, ¿no? Y entonces dices, bueno, el capitalismo es gore, yo no lo estoy inventando, pero ahora nos dimos cuenta de que la democracia no era antagónica al fascismo, de hecho es su consustancia, ¿no? Y entonces así fue como ha evolucionado, y lo que me preocupaba a mí era la necroadministración, porque aquí citamos a Bertolt Brecht cuando dice, cuando vengan por tu vecino, prepárate, ¿no? Porque el boomerang tanto de la censura como de la violencia y la censura son un boomerang.
se nos van a regresar siempre, ¿no? Por eso me preocupa tanto, por ejemplo, la polarización del discurso feminista liberal, que es transfobo y que quiere hacer alianzas con la derecha, y dices, bueno, pues si quieres que te utilicen, qué bueno por ti, pero lo que pasa es que nos van a cortar la cabeza a todas, ¿no? Básicamente, y así llego como a actualizar un poco lo que está pasando con el capitalismo gore. Quizá en algunos espacios, ¿no? Más de, bueno, el hecho de que la Cañada Real no tenga luz desde hace 1 año y medio, eso ya es necroadministración absolutamente del racismo, ¿no? Sí, total. Dejarlos morir, no los matas, pero los dejas morir, y así empieza. Entonces esta cosa de la cosmetización de la violencia también, y otras cosas que podemos ver en el momento contemporáneo, no solo aquí en nuestro español, sino en otros lugares, me parece que son, no es que yo diga que es gore, sino eso, la necroadministración se está normalizando de una manera tremenda, y la vuelta de los machismos más recalcitrantes, por ejemplo con el juicio de la manada, eso a mí me parece tremendo, o sea, es violación, y la violación ha sido el arma como de sometimiento y de ruptura de comunidad en las guerras, en la conquista y ahora, ¿no? O sea, creo que estamos en eso, y por eso yo creo que el capitalismo gore ya no solo es capitalismo gore, sino es política snuff. Es que está todo el rato apuntando. Bueno, ya quiero que hable la demás gente. Sí. Bueno, hay una cosa que sucede en esta mesa y entre el público, que tú lo ves desde Tijuana, y además es alucinante porque yo creo que Madrid y el Estado español lo tienes en tu corazón y sigues lo que pasa aquí, ¿no? Claro. Pero hay personas, hay mujeres como Lidia, que está aquí y padece aquí o no padece, pero sí que yo creo que es muy interesante que empecemos todos un poco a hablar de cómo afecta sobre todo a las mujeres latinas que vivís aquí todo este capitalismo gore, porque yo creo que está dentro de hándicaps. Tú, perdóname, pero yo creo que eres de las afortunadas que montas unos actos maravillosos en unos espacios maravillosos. Sí, esta señora es la última que ha traído el de la Davis. Entrevista que no me publicó, ahora le va a hacer el reclamo aquí en público. Y estoy esperando que la publiques, porque tú tienes los detalles del behind, la única que los tiene. Yo tengo los detalles del behind y tengo testimonios de ese acto, pero eso va para celebrar el cumpleaños de Angela Davis. Wow, muy bien. Amiga, lo estoy guardando. Me ha costado mucho. Pero es acuario, Angela Davis. No, entonces, a ver. Hay que esperar a febrero. Que habléis de mí, ¿no? Que... Bueno, cuando eres periodista freelance, que si queréis también hacemos un conversatorio un día sobre periodismo freelance, se pasa mal, pues porque lo primero que, bueno, se queman las noticias rápidamente. Angela Davis hace una rueda de prensa, le sacan 4 fotos, salen todos los medios y ya nadie quiere más hablar de Angela Davis. Yo no sabía cómo componer todo aquello y tengo mucha información, porque además hasta hice crónica de la gente que esperaba en la fila. Y hay una anécdota del vigilante jurado que dice: no os preocupéis, que vamos a caber todas. El vigilante jurado. Todas, digo, ¿qué tal? Ya le habían pasado un manual de feminismo. Está muy formado. Tengo un ex que se cree que es mi redactor jefe. Ah, bueno. Entonces me decía: tienes que sacarlo de la Daily, pero ya por mí, porque quiero leerlo. Ah, bueno. Entonces, claro, ¿cuándo Creo lo que saco? ahí está la resistencia. ¿Cuándo lo saco? ¿Cuándo lo saco? Entonces ya he decidido que va para el cumpleaños de Angela Davis. Qué bien. Ya está. 7 de febrero, una cosa así, o finales de Por enero, ahí. sí. Entonces, yo no sé qué hándicaps os habéis encontrado, porque luego también, claro, hay un clasismo impresionante. No es lo mismo Adilia, que está reconocida en un ámbito determinado, me refiero pues, entre el mundo político, periodístico, ¿vale? Ya tienes un renombre, u otras muchas mujeres latinoamericanas, pero en el caso de las mujeres latinoamericanas que hay aquí, que están sufriendo ese capitalismo, pero quiero que me cuentes un poco cómo es tu experiencia, cómo has recibido todo eso. Por ejemplo, esto lo hablábamos allá que yo cuando hablamos del tema, ¿no? De estas cotidianidades de me creerán al principio porque a mí nadie me conoce, además soy latina, a quién vendo esto, qué referencias tengo. Por ejemplo, también tenemos aquí a... por favor. Azor. Azor.
Que es colombiana. Que ella es colombiana. Pues un poco, ¿cómo es? Porque de capitalismo a la microadministración también la sufrís y además de manera importante. A ver. Bueno, la verdad es que es muy interesante esta pregunta que haces, Lola, y yo creo que en muchas ocasiones se parte de un prejuicio, que es pensar que porque una, por ejemplo, tiene 2 tonos de piel más claros que otras compañeras, está exenta de racismo, cuando esto no es así. De hecho, yo iba ahora, estoy volviendo, no tengo el jet lag todavía porque no me ha costado, tengo 24 horas sin dormir, así que tampoco prometo que las ideas vayan muy bien eslabonadas. Haré mi mejor esfuerzo porque al menos se entiendan. Pero mi compañero que está por allá atrás, que además es mi compañero de lucha en el tema del asilo y el refugio aquí en el Estado español, yo iba a un viaje muy peligroso en esta ocasión a El Salvador. Realmente muy complejo porque como algunas de ustedes quizás saben o quizá la mayoría, no lo sé qué tan empapadas están de la realidad centroamericana, hay personas que en general no saben ni dónde está El Salvador y cuando les dices es que voy a El Salvador, te dicen pues yo tengo una amiga en Chile y ya te haces una idea un poco de cómo andamos. Hola. De geografía, Hola. de cercanías, ¿no? Entonces la cuestión es que El Salvador tiene ahora mismo a un dictador por gobernante que se ha valido de las redes sociales y de la imagen del dictador más cool. Y esa es la palabra que le acompaña sistemáticamente. Y bueno, esto como me siento en confianza y entre amigas lo puedo contar. Entonces yo iba para allá a un viaje muy peligroso y de hecho, como muchas ocasiones, en muchas ocasiones me ha tocado hacer, de hecho casi cualquiera a la que vuelvo a Guatemala, porque algunas que no me conocen probablemente no sepan que yo salí hace 20 años de Guatemala como refugiada. Y entonces cada vez que vuelvo a Guatemala vuelvo con un esquema de seguridad que tengo que implementar previamente, porque lejos de dejar mi trabajo con la desterritorialización, todo lo que he hecho es incrementarlo. Entonces estoy trabajando en muchos casos de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, en algunos de los casos de feminicidio colectivo, por ejemplo, etcétera. Así que tengo que dejar hechas mis últimas voluntades cada vez que vuelvo. En las últimas voluntades de este viaje a Centroamérica le decía a mi compañero, fíjate Lola, si algo me pasara en este viaje, quiero que hagas esto, esto y esto otro, para lo más íntimo, eso no lo voy a contar ahora, quizás luego con las copas. Más vino, por favor. Pero respecto de lo político, cuando de repente empiezan a llegar los mensajes uno tras otro de qué buena era, mira qué luchadora, mira qué tal, la respuesta que quiero que les des es ¿por qué no se lo has dicho en 20 años que has vivido en España? Porque es verdad que yo gozo de un cierto reconocimiento acá, tampoco puedo negar la realidad, un reconocimiento que me ha costado a la aceptación de que jamás voy a tener jubilación, de que no tengo paro y de que para tener libertad de expresión y no convertirme en una de las nuestras, como de hecho me ha llegado a llamar algún partido político con el que nunca he tenido ningún compromiso, bueno, más de uno en realidad, y el reclamo siempre ha sido, yo pensaba que eras de las nuestras. No, es que lo de las nuestras está bien dicho porque piensan que somos de su propiedad todavía. Exactamente, exactamente. Y 500 años entonces después. yo pensaba que porque tú te sentabas a la mesa con, pensaba que porque defendías X eras una de las nuestras. Entonces para mí esta cuestión de preparar mis últimas voluntades cada vez que vuelvo a estos países es una cuestión de triste normalización para mi vida íntima, para mi vida familiar, etcétera. Pero es lo que me toca hacer todos los días. Y esta parte no se conoce en general aquí porque, claro, ¿qué me puede haber pasado a mí? Si yo tengo acá, pues bueno, un cierto reconocimiento político y además le escribo un correo a Gloria Steinem para felicitarla por el Princesa de Asturias y se disculpa conmigo por no poder quedar en Madrid. Y tengo ese nivel a veces de influencia, claro que hay que decirlo, por supuesto. Y tengo ese nivel de señoras que afortunadamente han arropado y han acompañado un tramo de mi existencia. La venida de Angela Davis, por ejemplo, fue una cosa maravillosa porque lo que ella dijo fue, es que me enamoré de ese proyecto, una pequeña comunidad, pequeñísima, de mujeres guatemaltecas que se reunían hace 15 años alrededor de la comida y que de repente dijeron, vamos a organizarnos porque en cada comida lloramos por todas las mujeres a las que nos matan. Y porque empezamos a llorar a las que posiblemente maten.
Y esto es para mí la necropolítica, porque tú mencionabas ahora el famoso Aquile, pero cuando él habla de la necropolítica no habla solamente de la posibilidad del exterminio de la vida, sino que dice que la necropolítica es la posibilidad de la exposición permanente al peligro de muerte. Exacto. Y además Eso es muy pachito, o sea, además no habla de nosotras ni con nosotras. Tiene 84 países Sí. con mujeres africanas y no Así menciona es. ninguna. Así es, esas son ya las otras críticas que luego podemos hacer, pero yo creo que su categoría nos sirve mucho para pensar esa exposición permanente de la vida al poder de la muerte. Y se habló también aquí de un tema que conozco bastante bien, que es el tema de los centros de internamiento. Y yo creo que es impensable hablar de los centros de internamiento, lugar al que tristemente por nuestro trabajo también desde la asociación tenemos acceso día sí y día no. Y es terrible pensar y aceptar además cómo, por ejemplo, el pasado esclavista de España no está desvinculado del presente para nada. España fue el último país de Europa en abolir la esclavitud. Y fue el primero, siguiendo a Estados Unidos, el Reino Unido, en abrir las cárceles para inmigrantes. Una cárcel donde además, y esto algunas me han escuchado decirlo muchas veces, te persiguen y es una modalidad de persecución política, porque no hay nada tan político como encarcelarte por quién eres y no por lo que haces. Claro, porque eso es una ontologización de la culpa del pueblo siendo objeto de delito, no es sujeto de delito. Objeto de... Entonces, para mí la cuestión creo que esa pregunta es muy interesante sobre ¿podemos hablar las racializadas? ¿Pueden las racializadas hablar realmente? Siguiendo a Spivak, realmente nos cuesta mucho. Es un camino muy largo. Yo voy a cumplir 20 años de vivir en este país y han sido 20 años trabajando cada día, cada hora, renunciando a los fines de semana. Yo ni siquiera sabía que mañana es festivo, porque yo trabajo 7 días a la semana. Y hablo sobre el autocuidado y me siento la mujer más hipócrita del mundo cuando hablo sobre autocuidado, porque soy la primera que no puede autocuidarse en muchas ocasiones, porque para poder hablar tengo que demostrar el doble, porque estoy bajo sospecha permanentemente por el hecho de ser una mujer racializada. Y luego, vivimos constantemente bajo el asedio del extractivismo. Y aquí se mencionó ahora la manada. Y yo ahora comento la categoría del extractivismo. Es hermana del expolio. Esto que se hizo en continentes que permanecen hasta el día de hoy, subalternizados de miles de maneras, se hace todavía aquí. Aquí se mencionó, por ejemplo, a la manada. Evidentemente yo no puedo encontrarme con amigas y con compañeras en un espacio como este y no volver a irritarme por el robo que se hizo, por el plagio que se hizo de nuestra campaña Yo Te Creo. Todo el mundo piensa, y en América Latina además es una cuestión que nos ha tocado desmentir muchas veces, todo el mundo piensa que la campaña Yo Te Creo se hizo por la víctima de San Fermines, cuando esa campaña la hicimos desde la Asociación de Mujeres de Guatemala en favor de una mujer refugiada víctima de una brutal agresión sexual. No fueron 5 tipos, no fueron 5, pero fueron muchos días, 45 días de violencia sexual. Y una jueza se dio el lujo de poner blanco sobre negro, porque uno pensaría que estas cosas solo están en el foro interno del sentido patriarcal de los jueces y las juezas, pero no, está puesto blanco sobre negro, que como era una mujer que había participado en manifestaciones feministas y que además era mayor de edad, no podía haber sido víctima de violencia sexual. No era un caso de violencia sexual, era un caso de tortura sexual. Entonces, cuando yo veo esta modalidad de extractivismo y analizo mi vida en este país, pienso que realmente la única posibilidad de que yo no regrese en algún momento a mi territorio se sigue dando en un campo de mediana seguridad. Porque yo aquí puedo hablar y puedo seguir viviendo. Pero el racismo cotidiano hace que en cantidad de ocasiones, durante 18 años, voy a cumplir 20, todos los eneros de cada año me planteara que ese era el último año que iba a vivir aquí. Y que en diciembre estaría de regreso luchando con las mías, en mi país, en mi territorio, de donde mis raíces fueron arrancadas por la violencia política. ¿Por qué no vuelvo? Realmente ahora
el por qué no vuelvo, que es además lo que nos preguntan, y no nos lo preguntan desde Vox, porque ahora lo que estamos viendo es una institucionalización del discurso que estaba en la calle y en lo cotidiano todos los días. Es una elevación a las altas esferas de lo que las mujeres racializadas, de lo que los hombres racializados, de lo que las personas y compañeras transracializadas han escuchado todo el tiempo. Pero ahora está elevado, simple y sencillamente. Pero hay cosas que no se inventan hoy, y yo creo que esto sí es algo sobre lo que deberíamos alertarnos todas. Hay modalidades de violencia a las que nuestras vidas están expuestas cotidianamente, colectivamente, y no están inventadas ni ayer ni hoy. Por ejemplo, ese gran campo de concentración que es en realidad una de las formas en las que se consolida la racialización del poder a través del proceso colonial, ese gran campo de concentración que es la plantación fue lo que precedió al campo de concentración en el Holocausto y fue lo que precedió al campo de concentración acá, evidentemente durante el franquismo. Pero esa historia venía precedida de otra muy importante que eran los campos de concentración de personas moriscas, de personas judías y de personas gitanas en este país. Con lo cual hubo evidentemente Lucas Gato lo llama pedagogía de la crueldad, hay una escuela de la crueldad que en el momento en el que se encuentra con la variable colonial, y esto es lo que hace la diferencia en tantas ocasiones, cuando se encuentra con la variable colonial puede hacer estragos que padecemos las mujeres hasta el día de hoy. Yo acabo de volver de El Salvador, pero saben que soy de Guatemala y trabajo muy de cerca con Honduras. Y la realidad del militarmente llamado Triángulo Norte hasta el día de hoy es que es el lugar más violento del mundo. Y de repente, un día hay un estallido, por ejemplo en Afganistán, y resulta que el feminismo español, como no puede ser de otra manera, se vuelca en las mujeres afganas. Pero si las han tenido aquí todo el tiempo. Y luego te preguntan, ¿no? Y la administración... ¿Qué necesitan las mujeres afganas? Y tú eres de Honduras. No, luego se inventan un hashtag que es salvemos a las mujeres afganas. Por favor, el salvacionismo blanco, una y otra vez. Las mujeres afganas han estado aquí todo el tiempo y la respuesta que el Estado español les ha dado, e incluso el feminismo español les ha dado, es no hacer nada cuando les denegaban sus peticiones de asilo. No hacer nada cuando las encarcelaban en esos CIES. No hacer nada cuando hasta el día de hoy la administración está cerrada para las personas migrantes. Es un derecho. Todas son moras porque tienen derecho. Es un derecho. Decían que la guerra no existía, que era una invención. Y entonces por eso les denegaban el derecho de asilo. ¿Qué era, perdón? Todas las mujeres afganas antes de este momento crítico, cuando les denegaban el asilo, decían que no existía guerra en Afganistán. Entonces que no había pruebas suficientes para aprobarles el asilo. Bueno, ese es un tema muy amplio, creo yo, porque además es que justamente nosotros llegamos asilo y refugio y es un tema muy complejo. Pero lo que sí sabemos es que ha habido una enorme inactividad y por eso es que yo siento un debate muy hipócrita, y los debates que hay ahora mismo en el seno del feminismo español a mí me desilusionan mucho, y por eso ahora vengo muy cargada de energía. Bueno, yo en general tengo bastante, pero vengo muy cargada de energía, por ejemplo, de encontrarme ahora en El Salvador otra vez con las compañeras trans, otra vez con las mujeres en prostitución, y estábamos sentadas todas a la misma mesa y en los mismos auditorios y no nos estábamos matando porque estábamos otra vez planteándonos que las luchas comunes tienen que seguir siendo comunes y que no podemos abrir esa brecha al interior del feminismo porque ganan ellos, porque gana el patriarcado. Entonces, ¿cómo puede una no desilusionarse con lo que está pasando en este país cuando estamos viendo que además tienen un espacio y una esfera de influencia, unas 2 o 3 señoras todavía por allí, a las que yo con todo mi cariño y con todo mi respeto, lo único que les deseo es una feliz jubilación? Y realmente me encantaría pensar que todos sus grandes aportes, esos de los que nos nutríamos hasta hace 20 años, hasta hace 10 años incluso, los dejamos ahí para nuestra genealogía, y que ese tristísimo momento actual y ese mal envejecer, no de ellas que están estupendas, sino de sus ideas, es simplemente una mala treta del patriarcado. Porque lo que yo veo ahora mismo en otros lugares del mundo es un resurgir del pensamiento
dejando por fin de lado la idea del monopolio occidental del conocimiento. Sobre el tema, sí que me gustaría que también interviniera el profesor, que dejo claro que en este conversatorio la gente puede intervenir siempre y cuando está relacionado con lo que se está hablando, pero con cualquiera. Me refiero, para no irnos un poco de madre y podamos seguir el hilo. Pero enlazando, hay algo que sí que yo quiero lanzar a todo el mundo, y quien quiera responderme de vosotras, sobre todo me interesa, perdonad, voy a ser racista, pero solamente me interesan mayoritariamente las latinas en este momento. Me refiero, porque las latinas que estén por aquí, ¿no? Porque me interesa mucho su punto de vista, en que el feminismo español, y yo hago mi mea culpa, porque me considero feminista, aunque últimamente no sé en qué lugar meterme, porque no encuentro un espacio, sobre todo porque me aburro solemnemente, porque no hay debate, porque no se está creciendo absolutamente nada. Bueno, esto es un desastre, pero yo no voy a hablar demasiado. Pero sobre todo, esos 5.000 feminismos de los que presumimos en el 2011, que aparecieron con las plazas, yo creo que están muy reflejados todavía en América Latina, con el tema sobre todo del tema trans, tanto América, el feminismo americano, como en Asia. Es alucinante el nivel de debate, de apertura de puertas, no genera ningún conflicto. Es decir, ¿por qué no somos capaces desde aquí de darnos cuenta que en América hay unos 5.000 feminismos, o más de, y nosotros nos hemos convertido en algo muy precario, pero precario porque todo ese abanico de posibilidades, de puntos de vista y sobre todo de capacidad para encontrarnos y para hablar se ha disuelto. Ni siquiera tenemos un espacio físico. No sé quién me quiere contestar. Pues no sé si quieres eso, pero también yo quiero romper una lanza a favor del transfeminismo, porque del transfeminismo con muchas variantes, es importantísimo. O sea, el transfeminismo en el Estado español, que podría haber sido en Singapur también, y esto lo estoy banalizando con esto, sino en el Estado español en 2009, bueno, jornadas feministas en Granada, que todavía estábamos con estos debates esencialistas, no pueden entrar personas trans, bueno, y que veníamos de lejos y veníamos de muy lejos. O sea, la cuestión es que veníamos de lejos y de cerca, porque había mucha gente aquí en el Estado español que tampoco viene de trayectorias. No quiero defender, aquí Julieta Paredes se me echaría encima de deja de defender a esas coloristas, no vayan. Pero lo que quiero hacer, el punto es que también la convergencia, y este es un concepto que creo que tengo que citar, que se llama, mi terapeuta, fisioterapeuta se llama Rosa Osuna, y ella dice que hay una inteligencia contextual. Y cuando me dijo esto me voló la cabeza, porque creo que las cuestiones, obviamente nosotras venimos de diferentes trayectorias vitales, de diferentes lugares, con diferentes pasaportes, estatus migratorios, condiciones sexoafectivas, pero también es verdad que el transfeminismo en el Estado español no es uno. O sea, son las luchas del País Vasco, son las luchas de las mujeres andaluzas que conocen como ciertas raíces gitanas y que ese folclore gitano también les da sentido, pero también son los cuerpos trans, los cuerpos racializados y las ideas de personas que llegamos aquí desde diferentes trayectorias. Y creo que el transfeminismo en el Estado español también tuvo como un momento muy, muy complicado. Por supuesto, no es que nos peleáramos, es que eran demasiadas complejidades juntas, pero por ejemplo creo que las mujeres racializadas, sobre todo mujeres afro y mujeres latinas, en el transfeminismo no fuimos accesorios, sino que fuimos como parte de las discusiones, pero también las personas trans, y creo que las personas trans están en este momento, y no solamente del Estado español, trans en general, que no deseaban agregarse nada más como el discurso trans al feminismo, sino complejizar la ecuación, en donde también la parte de las migraciones era muy importante. Entonces, no lo pongo, yo defiendo como que esa genealogía no tanto para decir que el transfeminismo en el Estado español es español. En realidad el transfeminismo en el Estado español estaba buscando fugarse del Estado español. Creo que era eso lo que estaba pasando. Y nos estábamos escuchando cuando dice Adilia sobre Spivak de puede el subalterno o la subalterna hablar.
ella misma en ese texto dice que no, que lo que podemos hacer es sangrar, ¿no? Porque es solamente la evidencia de la sangre y de la muerte de cada una de nosotras lo que demuestra que es verdad. Eso es Occidente, hay que destruirse para ser verdad. Pero bueno, la cuestión es que sí rompo una lanza a favor del transfeminismo en el Estado español, porque de repente se ha vuelto una caricatura, no del transfeminismo, sí, claro, sino los diálogos. Yo los sigo mucho y es como las señoras de la boina, de las cuales yo fui alumna alguna vez y me peleaba todo el tiempo. Yo, la cuarta vez que me peleé con Amelia Barcárcel fue en su honoris causa en Veracruz hace unos 4 años. Me peleé mucho con ella y claro que me sacaron de ahí. Bueno, yo estudié en el Instituto de Investigaciones Feministas de estas señoras y nunca me dieron el título porque obviamente demasiado lo que sea para ellas. Pero sí creo que hay que dejarles de dar tanta importancia y del spot, porque parece que están ganando. O sea, la verdad es que la lucha en la calle y en la calle, en la fiesta, en la casa, en todos estos sitios, ha seguido en convergencia. Yo creo que el transfeminismo, aunque hay mucha gente que no se denomina transfeminista, ¿no? Porque hay una cuestión también el hot topic o la piedra arrojadiza que mucha gente no quiere tocar, es el tema trans, los derechos de las personas trans. Unos por perfeccionismo y otros por transfobia, porque creo que es así, ¿no? Queremos una ley perfecta o no queremos que tengan derechos. Entonces hay una cosa ahí medio triste en medio que se juega en el cuerpo de estas personas, en la vida de estas personas, en los derechos de estas personas, pero que me gustaría como que volviéramos sobre la marcha de que las señoras de la boina no tienen todo el poder. O sea, el reflector lo tienen, pero la verdad es que en el espacio cotidiano quizá lo que tendremos que organizar es eso. Yo no quiero intervenir demasiado, pero no tienen demasiado poder. No todo el poder, digamos. No todo el poder, pero en muchos espacios ese es el único. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Yo estoy en un canal de Telegram en donde somos 1000 y pico comunicadoras y no nos dejan hablar. 8 personas. Y lo que sale de ahí es para ir al juzgado a denunciar. Sí. No creo. Y siguen teniendo mucha influencia en la Entonces, claro, llega un momento... Yo estoy invitada, claro, ahora por noviembre, que se nos llena la agenda, las que trabajamos específicamente temas de violencia, ¿no? Y resulta que en 6 de los eventos en Latinoamérica en los que participo, en los 6 estoy con alguna de ellas. Y es alguna de ellas, alguna de esas 8, ¿no? Pero, entonces, el asunto acá, que a mí me parece preocupante, es en esta idea, ¿no? de la subalternidad, esta poca posibilidad que seguimos teniendo las mujeres de otros lugares del mundo, incluso cuando estamos en nuestro propio espacio, o a veces más sangrante todavía cuando estamos en nuestro propio espacio, ¿no? Y que exista siempre esa idea desde el Estado español de, y ustedes lo ven en los titulares, o sea, Twitter está lleno de la primera mujer española que tal, la primera vez que en España Pascual, España pionera en no sé qué. Y cuando uno se pone a hacer las cuentas, por ejemplo, se da cuenta de que en realidad España ha sido pionera en bien pocas cosas. Lo que pasa es que tiene una posibilidad de poner titulares muy grande, y porque el colonialismo está plenamente vigente y lo está a día de hoy. Entonces no hay una posibilidad de sentarnos con las compañeras españolas, no con todas evidentemente, pero no hay una posibilidad de sentarnos en un diálogo entre iguales. Tiene que ser siempre, nosotras escuchamos y aplaudimos en el público y ellas dictan la verdad y nada más que la verdad. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar todas, claro que sí, pero el conocimiento occidental tiene que ser uno más, sentado a la mesa y reconocido evidentemente en sus aportaciones, pero como uno más, no como esa eterna voz de tutelaje que mantiene una infantilización permanente al pensamiento, la acción y los sentires incluso de otros lugares del mundo. Pero su influencia es todavía extremadamente alta. Y sus libros siguen siendo de los más vendidos allá y sigue siendo lo más comprado, etcétera. Entonces yo sí creo que hay que hacer una fuerte articulación desde todos los lugares del mundo, porque en Latinoamérica también necesitamos que haya otra forma de voces occidentales. No hace falta Pues las mira, voces occidentales. yo voy a sacar una lanza por el feminismo español.
¿Sabes por qué? Porque venimos de una dictadura de 40 años. Y eso, para aprenderlo, el feminismo, en tan poco tiempo, cuesta mucho. Cuando hablas de tutelaje, es decir, a lo mejor Latinoamérica se ha dejado el tutelaje. No solo... Perdona, perdona. No, perdona. No, me vas a decir sí. Perdona, el esclavo Ahora no se deja mismo, esclavizar. Es muy violento. No, pero no me Es voy a muy violento lo que remontar estás a tanto, diciendo. que yo tengo mucha familia. Es decir, ahora mismo ha salido en Nicaragua hoy, fíjate que ha salido, por ejemplo. Es decir, una bestia parda. Es decir, no vamos a demonizar a Nadie lo está demonizando. Además, no hay uno, ¿no? Sí, Claro, sí. ahora hay uno. Había Había muchos porque más llevo todo y media al hora final escuchándote. No hay lo uno. más. Aquí hemos No pasado hay 40 uno. años de una dictadura. Y eso es durísimo. Y nos quedan muchas cosas por entender. Y Chile, Muchísimas y Argentina, por ha entender pasado por una y por dictadura. aprender. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. 40 años frente a 5 Una siglos pregunta, de invasión. compañera, ¿cómo te llamas? Yo creo que si vamos a hablar, sí, para tener los nombres de las personas. Sí, sí, puedes tenerlo. Pero es que sabes lo que pasa, que yo creo, a mí no sabes lo que me duele cuando se habla mal de otras mujeres. Es que me pone enferma. Me pone mal, es decir, porque yo quiero que se puede dialogar. Es decir, no se puede estar demonizando y estando enfrentándonos constantemente unas personas por los cinco, porque me duele en el alma. Porque hemos luchado mucho, como para ahora estar como estamos. ¿Ves? Entonces me parece triste, muy triste. ¿Cómo estamos, Ángel? Yo ahora creo, vamos, un enfrentamiento que me parece de verdad absolutamente absurdo, porque yo he visto compañeras que se han dejado la vida luchando, de un lado y del otro, de esos dos lados que hay ahora que no los entiendo, la verdad, no los entiendo, porque creo que debería estar unidos. Entonces, a mí cuando se habla mal de las mujeres, estas esto, estas otras, estas no sé qué, mujeres que han luchado, me duele en el alma. Y muchas ni las conozco, o sea, yo no conozco a María Valcárcel, ni conozco a no sé quién, no las conozco, pero me duelen. Como cuando hablamos, ella habla del grupo ese, yo estoy en ese grupo. Y me duele en el alma cuando sacan al otro grupo. Me parece tan triste todo que las mujeres estemos enfrentadas, porque es una división que el patriarcado le encanta. Deben estar en sus casas comiendo palomitas. Yo Y creo se que- olvidan cómo se matan. Yo considero que estamos como en la misma línea, pero también tenemos que considerar que vamos a tener que tener conversaciones súper incómodas, que no nos van a gustar. Pero no es cuestión de incomodidad, es decir, a mí es que, por ejemplo, cuando habláis y decís, es que España, es que no sé qué. No, yo Hemos nunca hablo de luchado- España. Aquí hemos luchado mucho, ¿eh? No, Nos claro hemos que dejado sí. la vida. No, Constantemente. han luchado mucho y eso se Claro. les reconoce, pero yo, por ejemplo, no hablo de España, yo hablo del Estado español porque respeto mucho las luchas de, de las y les catalanas, del País Vasco, de las andaluzas, porque España es una ficción política y es una ficción colonial. Podemos hablar de la República, podemos hablar del Estado español, pero bueno, ahí ya estaríamos hablando de otras. Es que ya hablamos de otras cosas. Yo me había referido a que nos queda mucho para aprender. Es que No, nos y queda mucho escuchar, para ¿no? aprender en este país. Sí, Y pero nos- sobre todo nos eso pone- estoy con y nos ella ponen cuando muchas habla palos en la cuando rueda. habla de la posibilidad de escucha, Ángeles. Podemos, Mira, yo creo yo- que si tú escuchas las razones que nosotras presentamos, también puedes entender esas razones. Claro, porque yo tengo ganas de aprender. Te lo puedo asegurar que tengo ganas. No tengo esa sensación y probablemente Sí. me No, equivoco no y entramos- quisiera no entramos equivocarme. en No, no. Pero lo que sí creo es que yo creo que nosotras hablamos y somos muy críticas, no tenemos otra manera de ser, Ángeles, porque comprenderás que después de 5 siglos de invasión en nuestro continente y después de padecer, por ejemplo, yo hablaba del Triángulo Norte de Centroamérica ahora mismo. El Triángulo Norte de Centroamérica es el lugar más peligroso del mundo para nacer mujer, más peligroso que cualquier otro lugar del mundo. Y eso tiene que ver con el colonialismo, no solamente tiene que ver con el machismo. Si tú no puedes insertar en ese análisis la variable colonial y entender que los 4 siglos de trata atlántica y que la cantidad, los cientos de miles de mujeres que eran libres y que fueron esclavizadas por su color de piel, Totalmente de que acuerdo. esa realidad está vigente todavía a día de hoy, que la plantación como campo de concentración sigue existiendo a día de hoy y que hay multinacionales, incluidas multinacionales españolas, no solo, Totalmente de acuerdo. y Yo demás. creo que está bien, Entonces, totalmente de acuerdo. si estás de acuerdo con eso, entonces no Pero puedes ¿sabes lo que obviar, pasa? Que perdona, cuando estoy hablando. Vale. Entonces, Hay más palabras. si puedes Tú toma comprender las palabras, eso, por puedes favor. comprender que 5 siglos de dominación colonial y de invasión colonial solamente se pueden combatir con resistencias.
Y eso es lo que nosotras hacemos desde nuestra voz, resistir. Y no podemos hacer una ficción política acá de que lindas somos todas las hermanas, porque los tiempos de sororidad lamentablemente no dan para redes que se vuelvan a vendar los ojos. Es tiempo de quitarle a Temis la venda de los ojos. Y eso implica abordar siempre, siempre, por obligación, pero sistemáticamente, Ángeles, una mirada decolonial. Y eso significa revisarse, porque solo podemos mejorar el futuro si revisamos el pasado y si lo aceptamos. Efectivamente. Bravo. Nosotras también hemos estado invadidas. Claro, es que aquí hemos invadido, nos han invadido, hemos invadido, y eso nosotros también lo llevamos dentro. Siglos de invasión en la que también aquí la mujer ha sido esclavizada, ¿o no? Entonces, claro, aquí tenemos que pedir perdón casi, pues, todos, todas y todos. Entonces, yo entiendo tu lucha y yo entiendo la lucha en este país para salir adelante. Te la comprendo perfectamente. Adelantito. Hay más palabras que ya se animan un poquito, ya es lo que yo quería. Vamos a Sor y luego Lucas. ¿Algunas palabras más por ahí? Si quiere que vaya Lucas primero. No, Es que justo es un poco para hablar con Saya, que Saya que está en el baño. O sea que si Lucas quiere hablar. Claro, yo me siento en esta situación como venimos a escucharos a vosotras hablar de esta realidad y quizás plantear lo que pasa en el Estado español de ida y vuelta y sobre todo de ida y de vuelta. O sea, que realmente nos pensemos que tenemos que escuchar mucho más que hablar, y cuando estamos hablando de los feminismos del Estado español, es verdad que hay muchas mujeres en lugares muy concretos que están teniendo una influencia digamos nefasta en esta división de olvidar qué es el transfeminismo, olvidar todo este debate donde es muy importante las aportaciones críticas de otras personas, y toca tener conversaciones muy incómodas de por qué algunas personas no se las considera feministas, por qué una transición en un momento dado está expulsando a las compañeras que han sido centrales en la lucha feminista del Estado español. O sea, que lo siento mucho, pero esa ficción de la sororidad nos impide tener debates incómodos donde tenemos mucho que crecer y muchas cosas en las que tenemos que cambiar nuestra manera de ponernos en el mundo. O sea, la crítica decolonial no es un accesorio, no es un borrado de la memoria del franquismo. Es decir, otros países también han tenido dictaduras, otros lugares también han tenido historias terribles, y no es una cuestión de comparar ni hacer sentir culpa como para no valorar el feminismo español. Es que no es eso, es que si el feminismo español es algo, tiene que ser un movimiento dinámico, que sea capaz de aprender de todo lo que tenemos que incorporar la gente que estamos en este contexto. Y lo que están planteando las compañeras supone ponernos en un cuestionamiento muy importante de cuál es nuestro legado con esta crítica decolonial tan importante, cuando los apellidos de la gente que ha estado en la dictadura son los apellidos del extractivismo con Latinoamérica y todos los Hernán Corteses que tú quieras, pero es que la relación norte-sur es esta. Y aquí, perdóname, Lucas, y que están a día de hoy. Exacto, y que están funcionan a hoy. día de hoy. Si tú ves, por ejemplo, Hidralia, que adopta una cantidad de nombres y además de una manera muy perversa. Hidro Santa Cruz en Santa Cruz de Varillas, Hidro Santa Cruz del Quiché en Quiché, etc. ¿Quién es Hidralia? Es una compañía que funciona además con capital de apoyo al emprendimiento español y con capital del banco del BCI. Entonces, tú dices, es que están a día de hoy. Y la violencia sexual, que hemos hablado de que sí que es un arma de la guerra, etcétera, es la misma forma en la que están haciendo que las personas vendan el territorio al lado de las presas, de los ríos, etcétera. Es que no son cuestiones del pasado ni de hace 500 años, es un legado que se extiende hasta el día de hoy, y lo que las mujeres tienen no solamente es esa violencia en sus territorios, sino un desamparo profundo cuando llegan después, por ejemplo, como solicitantes de asilo. ¿Cómo puede ser posible que a Lolita Chávez, por ejemplo, una gran defensora de derechos humanos, del pueblo quiché también, que cuando llega a este lugar, una organización de derechos humanos le oculta la posibilidad de solicitar asilo para que esté solamente en el programa temporal de protección de defensoras los 10 meses, con la obligación supuestamente, como si un papel escrito pudiese elevarse sobre un derecho humano?
y le dicen, se tiene que volver a los 10 meses. Y ahorita Chávez que está defendiendo el aire que estamos respirando todas aquí, no solo los derechos de su comunidad. Entonces, son cuestiones que están vigentes a día de hoy. No estamos hablando solamente de lo que pasó hace 5 siglos, es que se han reeditado esas formas de opresión y las tenemos hoy aquí. No, y es que son la única posibilidad de que tengamos estas chingaderas. O sea, la guerra en Venezuela no es por el petróleo, es por el cobalto y estas putas pantallas. Pero bueno, ya. Azor quería hablar con Saya. Quería, no te podías escaquear. Siempre. Mamá Ondas here. Cambiando un poco el tema en el que estabais hablando, me gustaría decirle a Saya que cuando escribió hace 11 años Capitalismo Gore, dio pinceladas que para mí son muy importantes de, por ejemplo, ponerle el gore y hablar de los sujetos endriagos. Y si eso que ya ahora explique los sujetos endriagos que son, pero por ejemplo, yéndome al caso colombiano, que yo soy colombiana, refugiada política y llevo 37 años en España. Y no me pasa como a ti, que cada 1 de enero me planteo irme porque no existe esa posibilidad. No hay lugar a donde volver. No hay lugar donde volver y además desde el 28 de abril estamos en un paro nacional en el que nos ha causado 10.000 muchachos desaparecidos y un centenar de muertos y descuartizados en los ríos. Mis compañeras de allá, trans, han creado todo lo posungo, que es todos los policías, son unos... perdonarme que lo diga, pero son unos hijos de puta, aunque yo respeto a las putas. Pero cura, Hijo de puta, puedes decir. Hijo de puta. No, pero allá lo dicen así porque me contesto, porque allá hay otro contexto y tiene otra cosa. Y bueno, el tema es que ese capitalismo gore, esa violencia, ese poner el cuerpo, está pasando allá, está pasando la gente que vive acá. Está en los CIES, en los que llevamos millones de tiempo denunciándolo, está en las pateras que se caen. Como refugiada política y habiendo trabajado en organizaciones políticas, con todas las redes de paz de Colombia también, puedo simplemente decir que el capitalismo gore es una realidad, que hay una ficción de la democracia que además está hackeada por ejércitos de bots que hacen manipulación de pensamiento en redes. Y bueno, quería decir que estoy muy desengañada del feminismo, no del transfeminismo, y que nada, que sí que puedo, por ejemplo, pues decir un poco que después de 37 años de vivir en España sigo sintiéndome un outsider, que me cuestionan todos los días y me cancelan todos los días para tener voz, que recientemente también ha pasado, y que bueno, a ver, cada uno va a resistir con su piel y con su cuerpo poniéndolo en las luchas que quiere y puede. Y eso es todo. Y además que, como decía Dilia, ¿no? Tú no eres de las personas oscuras de nuestros países, ni yo tampoco, ni ella, ¿no? Porque simplemente no estaríamos aquí, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, que dentro de las categorías de opresión nosotras no estamos en el, como decía, y no es el caso tuyo, ni el de Dilia, supongo, ni el mío, como decía Bell Hooks cuando le hacía esta revisión de las feministas blancas, era: querida, ¿ustedes piensan que inventaron la palabra opresión porque no pueden comprarse un segundo par de zapatos? ¿No? No poder comprarse un segundo par de zapatos no es opresión, que eso decían de Cuba, ¿no? Pero en fin, no vamos a enlazar eso. Muchas gracias por decirlo, y el pueblo colombiano sigue en lucha y además tiene 70 años en lucha, o sea, declarada, ¿no? No así, y lo de los endriagos creo que es muy importante porque los endriagos tienen una cuestión, bueno, el sujeto endriago es una cosa que nos conecta otra vez con el Estado español y con, bueno, el Estado español no, con la ficción política de España, que en su momento era el Reino de España. Yo estaba buscando una manera de hablar de las masculinidades violentas que conformaban los ejércitos directos e indirectos de la violencia y del trabajo de la violencia en nuestros países, y bueno, en la frontera de Tijuana evidentemente a través del narcotráfico, y que ahí había una bomba molotov a través de la precarización económica, la subalternización, por supuesto, la racialización
el deseo de consumo, ¿no? El deseo de hiperconsumo y la reafirmación de un estado machista en mi país, ¿no? Que además pasa todo por el mismo filtro, ser consumidor, hombre proveedor, igual a genitalia poderosa, pene chico, mucha cartera. O sea, que se compensa, ¿no? Así como que es todo un... Y entonces, y también violencia extrema en contra de estas poblaciones, ¿cómo se llama? Policizing y profiling, ¿no? O sea, que te van a matar de cualquier lugar, en cualquier lugar, de cualquier manera, pero al mismo tiempo quieres vivir 5, 2, un año como un rey. Y esa es la figura, o sea, somos bastante poco decoloniales en algunos casos. Mejor vivir como un rey, no como un güey, que dicen en México, o como un güey, ¿no? Entonces yo veía que también hay una herida muy fuerte porque capturaron a los hombres de nuestras comunidades para que destruyeran a nuestras comunidades, ¿no? Y para que la guerra fuera intestina, no solo hacia afuera. Y los capturaron a través de la obediencia, ¿no? O sea, para que fueran obedientes a la masculinidad. Y quisieran esa masculinidad y desearan esa masculinidad y desearan ese permiso, y mientras a nosotras nos ponían como de botín de guerra en general. Entonces yo lo que no quería era criminalizar o recriminalizar a los sujetos endriegos o a los jóvenes y a las personas que se dedican en mi país al narcotráfico o al mundo de la criminalidad, pero no solamente, en general no quería recriminalizar a los hombres de mi país porque sabía que también había una herida colonial muy fuerte y que como considerarlos monstruos era repetir un estándar colonial, ¿no? Los monstruos son otros. Monstruo significa mostrar, y mostrar está conectado con varias cosas. No voy a hacer toda la genealogía aquí, pero bueno, tiene que ver con los herejes, que como ustedes saben la palabra hereje no significa impío, sino poder elegir. Y bueno, que muchas de las herejías de la Edad Media, justo cuando empezó la colonización en nuestros países, venían justo de sectas herejes al cristianismo, porque tenían otra versión del cuerpo, de la sexualidad, del territorio, la relación con la naturaleza, que recuerda también mucho el tipo de relaciones complejas que se tienen en las ancestralidades de nuestros territorios y nuestros. Yo no lo digo como desde la propiedad, sino de los territorios en el Apiayala, que es el nombre del continente americano, en lengua cuna. Y yo pensaba, ¿cómo pienso todo esto sin decir, señores de la civilización occidental y sus democracias, encarcélenlos a todos? Tienen razón, son unas bestias pardas, hay que meterlos a la cárcel o matarlos. Yo decía, pues es que yo crecí con ellos y me di cuenta de que igual que yo soy una mujer leída desde afuera como una mujer sexy o sexual, no sé qué, sin derecho a hablar y sin derecho a pensar, porque soy latina, básicamente. Estas personas en los aeropuertos, igual que yo, los detienen siempre. Estas personas, seas o no seas criminal, si te ves como uno, probablemente hay sospecha. Y luego toda la frustración, el deseo y la frustración, cómo trabaja la frustración a nivel psicopolítico, ¿no? Entonces pensaba, pues es que no son monstruos, son gente obediente, ¿no? Decía Hannah Arendt cuando hablaba en el juicio de Eichmann. Y volvemos una y otra vez al Holocausto, porque el Holocausto es la versión europea del colonialismo en nuestros países, para que les venga como más cerca, ¿no? Las tecnologías de disciplinamiento y de exterminio eran expresivas en nuestros países, aquí eran ocultándose, ¿no? No podían ser tan desvergonzados, pero bueno, en fin. La cuestión es que Eichmann, en el juicio de Eichmann, Hannah Arendt habla de la banalidad del mal. Y es así, o sea, es que esta gente no nació siendo mala o perversa o cabrona o fea. Se construyó en base a una economía política, una ecología y una geopolítica. Entonces, yo decía, yo no voy a ir a decirle al gobierno, cuídame. No, yo no le quiero pedir nada al soberano. O sea, yo quiero construir un concepto que sea suficientemente crítico como para decir, claro que son monstruos, pero ustedes los inventaron. Esta gente no es monstruo, está siguiendo un papel dado para cumplir con la promesa de autorización y de ontologización de la otredad que nos inventaron desde hace un montón de tiempo, y nada más lo está haciendo porque ese es el marco político, porque ese es el script. Y los endriegos básicamente serían estas personas que hacen del trabajo de violencia y muerte una forma de vida. Los sicarios, los jefes del narco, pero también es Mark Zuckerman.
Y también hacen series de Netflix, muy trending topic, y camisetas. Todos los de Netflix, ¿no? O sea, un endriago es un muchacho mexicano racializado, o bueno, no sé si conozcan a Elegante, que ahora es un hit en el trap argentino, que podría ser cualquiera, o sea, tatuarse la cara en la época en que yo nací en Tijuana era como firmar tu sentencia de muerte, o sea, no puedes tratar la cara, no, y el cuello tampoco, y ahora cualquier persona trae un tatuaje en la cara y dices, coño, tu pasaporte te ha de respaldar muchísimo, porque va a ponerte un tatuaje en la cara. Bueno, y aquí pausa, yo adoro los tatuajes y no tengo ni uno solo, y tengo 41 años, pero yo tengo que cruzar una frontera casi siempre, entonces si yo voy tatuada voy a estar 6 horas detenida por cualquier cosa y a lo mejor voy por leche a San Diego, ¿sabes? O sea, coño, no por un galón de leche, no, o sea, entonces sí uno tiene que estar muy consciente de cómo se ve y cómo se dirige y todo esto, entonces yo sí pensaba que era un problema de masculinidad y que era un problema de masculinidad y colonialismo, y entonces mi problema no son los endriagos, es la ficción política que seguimos repitiendo para poder asesinar a otros o hacerlos nuestros súbditos asesinos que hagan el trabajo sucio del capitalismo. Mientras aquí vamos a hablar de dinero, obviamente, ya decía Marx que la economía es una forma de violencia y que la violencia también es una forma de economía y que el capital viene chorreando sangre y lodo, ¿no? Es como lo describe Marx en algún punto, el dinero. Pero la cuestión es que yo decía, bueno, sí, además de todo esto, vamos a hacerlo más complejo y vamos a hacerlo literario. La palabra endriago yo la tomo de una novela de caballerías, que además las caballerías ya son del siglo XVI, justamente en plena colonización del reino español en nuestro continente, con un imaginario cultural donde el caballero es lo máximo, ¿no? ¿Quién piensa que un caballero es injusto? El caballero es heterosexual, bueno, los caballeros no eran nada heterosexuales, ¿no? Eso fue ya después, pero eran muy heterosexuales en la narrativa, muy heroicos, fieles, católicos, bueno, toda esta cosa, ¿no? El ego conquirio, como le dice la escuela de colonial, sobre todo Grossfogel. Y yo decía, claro, bueno, es que hacían unas narraciones de a los monstruos que iban a matar. Y cuando yo empecé a leer la descripción del territorio, dije, es que estos son como las fronteras del norte de México. O sea, los lugares donde habita este monstruo son lugares inhóspitos, donde ninguna persona racional iría porque estos son unas bestias, tenemos que ir a matarlos, ¿no? Y entonces yo me da cuenta que esa era la narrativa que utilizaban los medios de comunicación para referirse a los criminales mexicanos, para no hacerse cargo, para decir son ellos y son excepcionales y no están dentro del mercado de trabajo que alimenta no solo las arcas del Estado, pero también los grandes capitales de Internet, del petróleo, de las familias más poderosas de todo el mundo, que al final las cúpulas de poder se encuentran, ¿no? No importa, ahí sí que no importa el color o el idioma. Pero yo lo que no quería era que se quedara como sin nombre para que siguiera funcionando de manera anónima, pero también impune. Y creo que tenía yo un problema con la impunidad, ¿no? Mientras ustedes los denuncian y los persiguen y compran armas para matarlos, que ellos también compran armas para matarlos a ustedes, Estados Unidos se sigue quedando con las rentas, ¿no? Y el imperialismo de Estados Unidos, pero también el colonialismo y la racialización siguen afectando a las comunidades y van a matar, por supuesto, a toda la gente que se parezca a estos señores, a estos chicos, sean o no sean parte del narco, porque la cuestión tiene que ver con eliminarlos a todos porque son un peligro social. Acuérdate que nos quitaron la utopía en los años 70. Fanon decía que los gángsters iban a iluminar el camino a la revolución, pero los señores gángsters se volvieron empresarios de sí mismos. Bueno, yo voy a ver la hora un momentito, perdonadme. Y 20. Son y 20. Que alguien más hable, ¿no? Sí, yo de todas maneras quiero lanzar una pregunta porque Asor ha dicho una cosa que, bueno, yo no lo comparto, lo entiendo, no lo comparto porque todavía no me ha tocado a mí, que es que no crees mucho en el feminismo. Yo sigo creyendo porque para mí el feminismo es que todas vivamos de puta madre. Venga, lo venta el transfeminismo. Bueno, me da igual, es He decir, dicho para mí... que creo en el transfeminismo. Y del feminismo que me han echado, igual no creo. Pero ¿por qué no? No, pero esto, por ejemplo, es muy importante. Yo creo que hay que es decir,
A mí me da igual donde tenga que irme. Es decir, Es una forma de provocación. claro, bueno, yo soy también, hay veces que encuentro muchas contradicciones, porque yo ayer, por ejemplo, hubo una mujer que se llama Mina, hay una mujer que se llama Mina, que vende pulseras en Lavapiés. Esto queda un poco come flor, pero a mí me hizo mucha ilusión, porque me dijo que yo era mamá África, solamente porque la escuché y porque gasté unas bromas con ella, nos estuvimos riendo. Entonces yo para ella pues me he convertido en mamá África y a mí me hace mucha ilusión. Pero luego digo, somos una panda de impresentables porque no nos acordamos de las Aminas ni de un montón de mujeres que vienen de otros países y que se las están comiendo aquí dobladas, ¿no? Y eso ahí sí que me choco, porque para mí el feminismo es un poco eso. Yo no hablo de solidaridad, pero hablo de por lo menos ser solidaria con otras mujeres, porque parece que las mujeres que vienen en Cayuco no tienen absolutamente nada de ningún tipo de derecho, ni siquiera les pedimos que les mire un médico para ver si han sufrido una agresión sexual en la barca. La han sufrido seguro. Claro, pero nosotros nos Pero gusta yo creo, exactamente si me igual. permites, también creo que es, obviamente, el racismo no es ignorancia, ¿verdad? Pero van como paralelos casi siempre. Es esa idea de Occidente de ser siempre el top. Ha imposibilitado incluso que Occidente tenga un diálogo en el cual se pueda acercar a realidades de otros países. Entonces, yo te he escuchado ahora hablar, por ejemplo, sobre todos estos hombres, ¿no?, que están dentro del narco, y es verdad que, de hecho, dentro de los feminismos comunitarios, muchas mujeres hablan, mujeres feministas indígenas de la Via Yala, nos dicen que no es con los hombres de nuestras comunidades con quienes nos tenemos que pelear, sino con quienes hicieron de ellos los hombres replicantes de la violencia patriarcal que tenemos a día de hoy. Y yo creo que esas reflexiones es importante traerlas a la mesa porque, por ejemplo, cuando se habla de quienes participan en el crimen organizado en nuestros países, es que ni siquiera se conoce. Casi todo el mundo, cuando se habla de, es que la realidad de los niños soldado. Yo como centroamericana conozco cientos de niños soldado. Están en las maras y están en las pandillas y pertenecen a los estratos más bajos del reclutamiento de unos ejércitos y del paramilitarismo, que es el que realmente tiene coludida nuestra sociedad a día de hoy. Y entonces hablamos de ellos como si fueran monstruos en la política del extrañamiento, además de la configuración de, en la configuración del monstruo, ¿no? Y yo creo que esa es una parte súper importante también de analizar y de ver hasta dónde el imperio colonial puede llegar, porque la construcción misma del criminal, si nos damos cuenta, es enormemente interesante. Claro, podríamos hablar de esto toda la noche. A mí es que la criminología crítica me apasiona. Entonces, hay, por ejemplo, dos cuestiones de las que hay que hablar. De la racialización de los cuerpos que luego más tarde van a ser considerados el criminal. Lombroso, padre de la criminología moderna, de la que ha bebido el derecho penal y el derecho entendido como una línea que marca el bien y el mal de la misma manera en la que la marcaba la vida religiosa. Era a través del pecado, era a través del pecado, ahora es a través del delito. Les llamamos sociedades laicas, pero si nos damos cuenta es exactamente la misma división y es un trasvase nuevamente de un mundo fronterizo en el cual siempre hay una línea que tiene la posibilidad de dividir el bien del mal. ¿Quiénes quedaron en el lado de la posibilidad de ejecutar el mal? Lombroso decía, son pieles de esta y esta y esta otra manera. El pelo lo tienen en el cuerpo distribuido de esta y esta otra manera. Y si nos damos cuenta, es absolutamente biopolítica al final de cuentas. Como y biocracia también, en su momento y luego biopolítica, ¿no? Y luego al final, puede ser, para mí es discutible, porque creo que hay unas temporalidades ahí que desde la criminología crítica y decolonial creo que se pueden discutir, pero sí. Pero hay una cuestión que es súper interesante. Si ustedes miran, por ejemplo, la historia de Australia, Australia realmente es un país en el cual hubo un asentamiento enorme de neocolonos, ¿no? Y eran criminales, porque esto realmente no es como la cuestión de España, como España, sí, pero no había solo criminales en los barcos españoles. Aquí eran expresidiarios, todos condenados. Entonces se asientan y tienen una vida luego más adelante totalmente lo que hoy llamaríamos rehabilitada. Claro,
lo único que hubo que hacer era darles condiciones de vida dignas, que significaba exterminar a la población originaria de aquel lugar y que tuvieran recursos y que se convirtieran efectivamente en soberanos. Y la posibilidad del soberano entonces de descriminalizarse en el sentido de la producción de la subjetividad de la imagen del criminal es una cuestión muy interesante y entronca muchísimo más de lo que pensamos, por ejemplo, con la caza de brujas, caza de mujeres que fueron perseguidas en un momento en el cual lo que en realidad se proscribió fue el sexo no reproductivo, porque lo que estaba señalizado era la posibilidad de tener sexo que no trajera más personas al mundo en un momento en el cual la demografía europea estaba por los suelos. Entonces, el sexo anal proscrito. Cualquier forma, la sodomía en ese momento es cuando se convierte realmente en un delito, no solamente en pecado, y el pecado no era perseguido, el pecado todos sabemos que iba una, se confesaba y chao, pero ahí se convierte en delito, en delito. Entonces, yo creo que si somos capaces de atar todas estas piezas, vamos a llegar a la conclusión de que incluso la imagen de los criminales y de lo que somos capaces de concebir o no como criminal está también atravesado por procesos complejos de racialización. Y si esa parte no se tiene en mente, toda la cuestión de los menores soldados, toda la cuestión de los operarios, no se puede comprender. El hecho de que el Atlántico se haya convertido en la fosa común más grande de la historia a día de hoy y que se les llame el brazo armado del crimen organizado a las personas que están arriesgando su vida para llegar simplemente a un país más seguro, está entroncada con esta idea. Cuando se hacen estudios, mejor dicho, se revisan los que ya existen de iconología y de iconografía, la representación del diablo, el diablo arquetípico, era siempre negro y con 2 penes. Y de ahí la hipersexualización. O rojo, ¿no? Rojo también, como la hipersexualización nos ha acompañado. Y por eso las mujeres latinas, cuando hemos sido hipersexualizadas, también lo que hay en el fondo es un intento de criminalización. Convertirnos en una especie zoológica, desposeernos de razón, y así el mundo de la razón se lo siguen quedando, pues bueno, las 3 o 4 de las que ya habíamos hablado. Puedo hacer, nada, va a ser 2 palabras. Después de Capitalismo Gore he pensado que, bueno, no solo los endriegos, sino el proyecto masculinidad como un proyecto de necro, una cartografía de necromasculinidad, y eso no significa todos los hombres, significa el proyecto de necromasculinidad. Sí, claro. Y ahí es desde donde estoy hablando ahora. Y yo quiero añadir a eso. Sí, voy a explicar una cosa antes. Sí, va a hablar Azor, termina Ajo y entonces y luego vamos a aplicar a ella, si queréis que firme, si queréis compraros un libro de Azor, os lo puede firmar. De Sayak. Así de Azor. Bueno, se puede también. No está bien. Lo que pasa es que yo creo que nos ha quedado tantas cosas que creo que tenemos que pedir a Sayak que se quede una semana más. Sí. No, tenemos que organizar unas grandes jornadas. Sí. Para que estemos todas. Claro. Bueno, entonces, Azor, Ajo y... Yo estoy además. Lo he intentado hacer lo mejor posible, perdonad. Espera un momento, es que quería apuntar una cosa Yo además me levanto antes de hablar. No, es que quería hablar sobre, lo siento, pero para mí el libro que quiero que os leáis, porque es súper importante, el análisis filosófico que hace Sayak y el trabajo tan brutal que hace, aunque lo tacharon de novela en la lectura de la tesis en la que yo estaba presente y tenía ganas de matar. Pero que es de telenovela, no de novela. Telenovela, ya me tuvo que sujetar. Fue una presentación horrible, símbolo del colonialismo que vivimos. Quiero añadir que a lo mejor lo sabéis, les que estáis aquí, pero esos sujetos endriagos se educaron en la Escuela de las Américas, que la Escuela de las Américas se fundó en los años 50, siglo XX, para educar a todos los torturadores de todas las dictaduras de Latinoamérica, para educar a todos los torturadores en cómo tenían que torturar a la gente para corromper cualquier amenaza del comunismo. Y esa tortura que se ejerció en los cuerpos de mis padres y de mucha gente en Latinoamérica para matar cualquier signo de insurgencia, se ha venido ejecutando hasta el día de hoy. Por eso pueden decir que si violamos a una mujer es tortura política y no es violencia sexual.
esa tortura y esa creación de los sujetos embriagos en las que se ha puesto sigue a día de hoy. A día de hoy, en estas sociedades modernas, el violador es el otro, el violador es el inmigrante, el violador es el negro, el violador es el latino. Pero el violador eres tú. Pero el violador eres tú. Entonces, esa ficción que si no hiláis un poco más fino y no leéis un poco más fino y no sabéis lo que es política internacional, es muy fácil poner historia, ¿no? Historia. Es muy fácil poner al otro como el violador, porque te es súper fácil hacer las cuentas. Yo diría que dentro de esto, y muy provocando mogollón, que es tu apellido además, que es mi apellido, miradlo un poco. Y luego a lo mejor hablaremos de feminismos, de transfeminismo, por supuesto, y ahí es donde viene mi provocación de no me considero feminista cuando hay un montón de gente que se nombra feminista, está ejerciendo unas violencias horribles contra compañeras que han estado toda nuestra vida peleándose. Bueno, cerramos contigo y bueno, con Ajo, porque la poesía después de Auschwitz, sobre todo, es posible, no necesaria. La poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Totalmente. Bueno, pues la micropoesía lo que es un arma cargada de pasado imperfecto. Salud, eso es. Salud, chicas. Ah, eso es. Bueno, yo lo que veo es que no es lo peor que todo sea mentira, lo peor es que todo es verdad. Vivimos una situación gramática y yo que todavía sigo siendo feminista, creo que lo que me pasa a ti os pasa a nosotras. Ahora mismo me encuentro superada pero con H intercalada. No sé si lo he recordado. Un tip que hay que vivir en defensa propia, no de la otra. Y pongan todo de su parte, por favor. Y eso es. Sí, el día 10. Por ejemplo, el día 10... Joder, yo me voy el 10, joder. Pues no te vayas. No, pues perdona, venga. El día 10 a las 8 en el Berlín. Lo haré en castellano, ¿eh? Por si creéis que lo iba a hacer en alemán. No. Lo hace con Mastreta. Mucho Mastreta al piano y todo eso. Maravilla. A las 8 en el Berlín. ¡Ajo y Mastreta! Bueno, muchas gracias. Hasta allá, Alicia.